La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Solo la desilusión conduce la mente a la victoria. La luz jamás alimenta ilusiones. Solo penetra aquella oscuridad donde los vestigios más resistentes se resguardan, permitiendo que, al cobijo de la humildad, se ensayen las preciosas energías del autoconocimiento y la transformación. Este es un fragmento del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos un cálido recibimiento a otro programa más de La Conciencia y el Cosmos Buenos Aires. Como siempre, quien se encuentra en la operación técnica es Fabiola y quienes conducimos el programa, Sandra, y quien les habla, Silvia. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Silvia, buenas tardes. Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más. Les contamos que en estos programas compartimos extractos de estudios de cosmosofía grabados en vivo en distintos países y ciudades a cargo de Daniel Gagliardo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Bueno, y les contamos a quienes no conocen, Daniel Gagliardo es fundador del grupo UCSIM. Entre todas las actividades que tiene, y hace ya más de 2 décadas, realiza conferencias sobre trabajo interno en Sierra del Cielo, Córdoba, también en diferentes provincias de Argentina, países de América Latina y Europa. Este programa se transmite los días martes por plataforma de Facebook, Instagram y YouTube. Nuestro Facebook es Conciencia UCSIM. Nuestro Instagram, @laconciencia y el cosmos. El canal de YouTube se llama La Conciencia y el Cosmos. Para más información, te podés contactar a través de Telegram o WhatsApp al número 11 32 64 3601 o a nuestro mail concienciayelcosmos@gmail.com. En este programa seguimos presentando videos del estudio realizado en Los Cardales, Buenos Aires, el 10 de noviembre de 2018. En esta ocasión, el video titulado Síntesis, Atención, Silencio. Lo vemos, por favor. Síntesis, atención y silencio. El intríngulis, lo que todos quisiéramos de algún modo profundizar. Síntesis, atención y silencio. Entonces vamos, como no se puede al mismo tiempo, trabajar sobre las 3 palabras o definiciones o energía, vamos a tomar una, la síntesis. Entonces, la síntesis se supone que es una condición que predispone la conciencia a ser receptiva de aspectos subjetivos. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos avanzando sobre la síntesis, ¿sí?, empezamos a retirar lo superficial de nuestra vida. Y nada impide más y bloquea más la percepción, ¿sí?, de lo subjetivo que la superficialidad. Entonces, la síntesis se trabaja a partir de que comprendemos la profunda necesidad de simplificar nuestra existencia. No hay forma de encaminarnos a la síntesis si no tenemos una firme voluntad de abrirnos para que se nos muestre internamente cómo simplificar nuestra vida. Entonces, la síntesis comienza a partir de esa simplificación.
Y esa simplificación va a necesitar de nosotros realmente la humildad de entender que muchas de las cosas que la energía nos va a mostrar son inservibles, pero para nosotros tienen un valor, generalmente emocional o sentimental. Y si a uno le diera a elegir la energía, ¿qué cosas te quedaría? Terminaríamos quedando con todo, prácticamente. Y solamente renunciaríamos, como en un gesto heroico, de 2 o 3 pavadas que ya no nos convencían mucho, pero las seguíamos teniendo ahí porque somos inércicos. Entonces, la simplificación de la vida requiere de modificar nuestro discernimiento en base a las indicaciones internas. Y que discernir lo que tiene que ser retirado de nuestra vida no se base en un movimiento semiconsciente, ¿sí?, y oculto de especulación. Nadie simplifica la vida especulando. A ver qué voy a retirar de mi vida para ir hacia la síntesis, qué puedo retirar de mi vida para dejar de ser superficial. ¿Soy superficial? No, yo no soy superficial, si no tengo nada que... Porque el ser se instaló tanto en la cantidad de elementos de su superficialidad, que están escondidos en su superficialidad, que no es capaz de reconocerlos como símbolo de esa superficialidad. Para él son todos necesarios. Entonces, si estamos abiertos a la vida interna porque necesitamos reconocer qué es necesario ir retirando en nuestra vida, entonces vamos a ser llevados a un ejercicio de simplificación. La vida interna nos va a inspirar, nos va a mostrar, ¿sí?, qué es necesario retirar y muchas veces nos va a estimular para que ensayemos la renuncia para esa simplificación. Entonces, para predisponer la síntesis y la simplificación, la vida nos va a pedir, muy a menudo, que seamos capaces de renunciar. A partir de que la renuncia pasa a ser una herramienta que no nos olvidemos nunca y que marche con nosotros, la simplificación se va a tornar cada vez más efectiva, porque la simplificación no es algo que se hace de la noche a la mañana. La simplificación, como todo en un universo kármico, es gradual, porque si no, en vez de simplificar, quebramos. Y nadie puede ir quebrado por la vida, ¿sí? En realidad, la simplificación es un movimiento, ¿sí?, como esos pedicuros que son capaces de sacar los callos sin hacerte doler, ¿sí? Entonces, la renuncia tiene que ser asistida internamente y no intentar compulsivamente, como sé que tengo que simplificar la vida, renunciar a cosas para las que no estoy preparado. Porque siempre quiero, o compito conmigo mismo, o compito con el vecino en esto de renunciar a tal cosa. Y después, ¿sí?, me encierro en el baño y me fumo 2 cigarrillos. Pero ni que el perro me vea fumar. Que hasta el perro piense que dejé de fumar, ¿se entiende? Entonces, eso no le sirve a nadie. Entonces, una vez que empezamos a ensayar la renuncia, y esa renuncia sostenida empieza a darse como un resultado efectivo de simplificación, a partir de ahí empezamos a vivir la síntesis. Porque a medida que la energía interna confirma nuestra capacidad de sostenernos en la renuncia, nos va a ir llevando a mar adentro. Porque lo que empezamos a soltar y a renunciar es lo que está en la playa, que la ola trae, ¿sí?, son las botellas plásticas, pero a medida que el proceso de renuncia se confirma como estable, nos va a decir, métase y vaya mar adentro. Y ahora, aquello sobre lo cual va a tener que ensayar renuncia, va a ser realmente de carácter trascendental. Si usted puede renunciar a ciertas cosas que a partir de ahora va a recibir respaldo para retirar de su vida, eso va a generar condiciones trascendentales. Quiere decir, en la medida que usted pueda renunciar a eso, se va a transformar. Y ese es el punto de inflexión que nos lleva a una síntesis genuina. Porque la síntesis es una energía fundamental para la conciencia en su servicio al planeta. Porque la superficie planetaria está inundada de superficialidad. La mayor parte de las cosas que existen, que se sostienen, que se venden en este planeta, que se trafican, son inservibles. Simplemente sirven para darle poder económico, influencias políticas a un grupo de personas. Después, todo lo demás es un manejo de consumismo hipnótico, por lo cual nuestra civilización vive hipnotizada por lo superfluo.
por lo banal, por los no. Nuestra civilización en su conjunto es frívola, porque el calor de la vida interna no está presente en aquellas cuestiones y cosas que sostiene, que crea. No hay creación en lo que hacemos en la superficie planetaria. El calor de la vida interna no existe en lo que hacemos. Entonces la síntesis necesita que la conciencia haya podido recuperar esa posibilidad. Y a partir de ahí, ¿sí?, va a tener herramientas que van a surgir de esa relación interior de desobediencia, como el silencio. Y va a aprender a estar atenta. ¿Por qué? Porque al limpiarse de lo superfluo, la capacidad de atención ya no va a estar más repartida en ilusión y el tironeo que la vida material le va a ofrecer a la conciencia y que la vida interna requiere de ella. ¿Cómo puedo estar genuinamente atento a lo que ocurre en este nivel si no estoy en conexión con mi interno? Entonces, ¿qué voy a poder registrar de este nivel? Solo la apariencia. Solo la apariencia. A ver, si no tuviera conexión interna y alguien me preguntara, ¿qué pasó en esta reunión? No sé, algunas personas me preguntaban cosas y yo le respondí. Eso sería lo que mi conciencia podría contestar. Ahora, si mi hilo interno, si mi alineación interna no se interrumpe o es lo suficientemente estable, la contestación podría ser otra, muy diferente. Entonces, a partir de la búsqueda de la síntesis, la herramienta del silencio como cualidad interna y el emerger de una atención de orden superior van llevándonos a esta tríada. Porque la atención a la que hace referencia es atención interna, pero no puedo atender internamente si soy superfluo y frívolo. Es imposible. ¿Cómo puedo estar atento a mi interno si cuando miro para ahí estoy pensando si voy a comprar Dolce Gabbana o Saint Laurent? ¿Se entiende? O cualquier otra cosa que represente lo más superficial y frívolo del planeta. Cuando un ser puede sostenerse en la atención interna, es que la meta interna la transformó en su propia meta. Entonces, que me muevan de la síntesis. Si la meta interna es mi propia meta, si el silencio interno es la voz con que mi interno me señala las cosas, la síntesis va a operar como herramienta en mi conciencia. Y mi conciencia no va a atentar contra la sustancia planetaria y su utilización correcta, porque va a estar rendida ante la síntesis. La sustancia planetaria es manipulada, mal utilizada y evidentemente no alcanza para la ambición de todos, precisamente porque la síntesis no existe en esta civilización. Entonces, grupos como el nuestro son entrenados para avanzar en la síntesis, en la atención y el silencio, y cada uno de nosotros va a ir concientizando algunos de esos aspectos antes o después, no importa el orden, según su preparación evolutiva y según lo que la energía considere que es más factible para ese momento que el ser está viviendo. Entonces, no importa si comenzamos desde la síntesis, desde la atención, desde el silencio. Lo importante es que ese comienzo esté realmente respaldado por la búsqueda interna y la respuesta del interno ante esa búsqueda. ¿Sí? En este video, Daniel Gagliardo nos dice: la síntesis se trabaja a partir de que comprendemos la profunda necesidad de simplificar nuestra existencia. No hay forma de encaminarnos a la síntesis si no tenemos una firme voluntad de abrirnos para que se nos muestre internamente cómo simplificar nuestra vida. Entonces, la síntesis comienza a partir de esa simplificación. Y esa simplificación va a necesitar de nosotros realmente la humildad de entender que muchas de las cosas que la energía nos va a mostrar son inservibles. Quienes estén interesados en participar de los grupos de trabajo interno en Buenos Aires pueden contactarse con la coordinación por Telegram o WhatsApp al teléfono 11 3264 3601 o por mail a uximbuenosaires@uxim.org.ar. Les contamos que en estos momentos en Buenos Aires funcionan 3 grupos. En el Gran Buenos Aires, Grupo Castelar y Grupo Quilmes. Y en Cava, Grupo Villa Urquiza.
Por la actual situación de cuarentena, los encuentros se están realizando en forma virtual a través de la plataforma Meet. En estos grupos se profundiza el contacto interno a través del silencio, de la ejecución de cánticos y mantras, se leen textos escritos por Daniel Gagliardo y se comparten conferencias grabadas en distintos puntos del país y del mundo. A continuación vamos a ver un extracto de la conferencia que brindó Daniel Gagliardo en Los Cardales el 10 de noviembre del año 2018. La temática de este video es sobre Jesús y las parábolas. Vamos a ver el video, por favor. Jesús tenía la capacidad de hablar en parábolas, y es una capacidad de colocar frente a la conciencia humana un elemento de alto poder simbólico. La parábola está compuesta por una energía que es altamente simbólica. Entonces, cuando Jesús hablaba, podía dar directo en el centro de la conciencia, porque no podías evitar que te tocara eso. Si hubiera dicho las cosas de otro modo, tal vez el ego y la personalidad hubieran puesto rechazo. Pero al hablar en parábolas, no podían evitar esos seres que el símbolo los tocara sin poder rechazar lo que representaba. Por eso tenía tanta efectividad en quienes estaban receptivos, tenía tanto poder de instrucción, porque podía la parábola como energía simbólica y como todo símbolo teniendo muchos niveles de lectura y de actividad, tocar diferentes niveles de conciencia como si todos tuvieran el mismo nivel de conciencia. Lo importante es que estuvieran en el punto de receptividad para que la parábola hiciera en ellos, ¿sí?, su propósito. Quiere decir, asistirlos en la reducción de distancias con la voluntad interna, con el reino que estaba dentro de cada uno. Entonces, ese poder de la parábola, ¿sí?, es un poder similar al que encontramos en la energía onírica, porque la parábola tiene una energía, es una energía que está en el campo intermedio entre la vigilia, como estado de conciencia, y el sueño. La parábola tiene, ¿sí?, una condición intermedia, ¿sí? Entonces, cuando él hablaba en parábolas, lo llevaba como un estado de semisueño, porque la parábola tiene esa condición. Entonces tocaba, permeaba grandemente. Si uno se pone, que no se puede, pero vamos a hablar simbólicamente, se intenta poner o se pone en el lugar de las personas que escuchaban a Jesús. La mayoría eran analfabetas, no tenían mucha instrucción. Se va a asombrar de que la parábola tuviera ese poder de toque, de permeabilización. No eran seres de gran instrucción. Muchos de ellos eran pastores o labriegos que prácticamente incluso tenían un lenguaje muy limitado. Sin embargo, los tocaba tan profundamente la parábola que hacía de ella Jesús continuamente su herramienta. Prácticamente, en ciertos momentos, solo hablaba en parábolas. Entonces, Jesús tenía la capacidad de entender intuitivamente qué tenía que decir. Espontáneamente, la conciencia de Jesús, ¿sí?, motorizada por la energía crística, colocaba del modo necesario a los que estaban presentes, ¿sí?, la herramienta para que su conciencia pudiera ser tocada por la energía. Y entre las cosas que pueden surgir es esto que planteás: ¿cuánto me falta? Y una de las capacidades que tenía la parábola era presentarle realmente una perspectiva, una distancia más acorde a la realidad a quienes recibían ese toque, para saber cuánto le faltaba, qué es lo que tenían que hacer. Muchos de ellos descubrían al ser tocados por la parábola realmente qué era lo que tenían que hacer en su vida. Por eso tuvo el efecto que tuvo, ¿sí?, que fue como un efecto dominó. Ahora, la humanidad no
en su conjunto no hizo nada, no aprendió nada, tiró a la basura esa capacidad, ¿sí? Esa cualidad de la parábola y la energía que dejó circulando Jesús. Pero la efectividad que tenía todavía hoy está a disposición, ¿sí? Bueno, muy interesante esto que nos dice Daniel y cómo nos profundiza acerca del poder de la parábola. Él nos dice que la parábola está compuesta por una energía que es altamente simbólica. Cuando Jesús hablaba, podía dar directo en el centro de la conciencia, porque no se podía evitar que te tocara eso. Si él hubiera dicho las cosas de otro modo, tal vez el ego y la personalidad le hubieran puesto cierto rechazo. Pero al hablar en parábolas, no podían evitar esos seres que el símbolo los tocara, sin poder rechazar lo que ésta representaba. Por eso tenía tanta efectividad en quienes estaban receptivos. Tenía tanto poder de instrucción, porque podía la parábola como energía simbólica y como todo símbolo, teniendo muchos niveles de lectura y de actividad, tocar diferentes niveles de conciencia, como si todos tuvieran este mismo nivel de conciencia. Lo importante es que estuvieran en el punto de receptividad para que la parábola hiciera en ellos su propósito. Esto quiere decir asistirlo en la reducción de distancias, con la voluntad interna y con el reino que estaba dentro de cada uno. Existen quienes aún no pueden aceptar las respuestas hoy ofrecidas por la luz, imposibilitados realmente, en consonancia con el proceso evolutivo inherente a esta etapa de su existencia, distantes aún de realizarse íntimamente una única pregunta, señal del despertar. Mas son otros los que, llegando a su conductor cuestionamiento, deberían estar alertas, presintiendo de señalar al que poco o nada puede al respecto, esclareciéndose de las peligrosas inercia y soberbia, presentes en un rol de jueces,
que solo a la vida única corresponde. Vehementes mal aplicados, empobrecidos, ignoran cómo será tenido en cuenta al juicio todo aquello que, ajeno al propósito del Creador, hubieran sumado a las pertenencias del mundo. Este es un fragmento del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Editorial Luz del Valle pone a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo. Se encuentran a disposición los siguientes títulos: Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Mensajeros del Fuego. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. También la colección Cuadernos, donde se profundizan 4 temas: la entrega, pruebas, ley de purificación, ley de servicio. Todos estos títulos en formato ebook y papel los podés encontrar a través de la página de Amazon y en Facebook, Tienda Luz del Valle Literatura, audios y videos para el nuevo ciclo. Somos elegidos por la voluntad superior, como nos dice una frase muy conocida: muchos serán los llamados y pocos los elegidos. ¿Cómo puede ser observado esto bajo la ley del amor que no tiene preferencias por nada ni nadie? Nada ni nadie nos elige. Solo nosotros podemos elegirnos para esa voluntad superior, ofreciéndonos, entregándonos, simbolizando que todo lo que somos es para ella y que cuente con nosotros. Ahí es donde nosotros nos elegimos. En algún momento de nuestra evolución, las pruebas van a exigir de nosotros concretar aquella entrega y ofrecer a lo superior lo que somos. Es un gesto íntimo y último. No se puede seguir, no se puede trascender una cierta etapa si no se desenvuelve esto. Es cierto que la ley del amor no tiene preferencias. No serán elegidos seres ninguno. Nadie será elegido por ninguna ley en particular, por un consejo o un concilio en particular, ni lo harán un centro intraterreno o la conciencia planetaria. Ningún elemento ajeno a la conciencia del ser ha de elegirlo para nada. Lo que nos va a elegir son nuestras propias intención y actitud. Nosotros elegimos aceptar o no un rumbo, un camino. Nosotros decidimos confirmar un sentido, una orientación, que a medida que se va transitando, va desenvolviendo su paso por la energía del servicio, reduciendo la distancia que lo separa de sus núcleos internos y las leyes interiores. Así, llega un momento en esa trayectoria, en ese camino evolutivo donde debemos optar. ¿Optar por qué? Por concretar la entrega, por simbolizar a la vida única. Esto que soy te pertenece. Más allá de todas las circunstancias emocionales y mentales, más allá de todos los conflictos que pudiera acarrear, debemos llegar a la conclusión de que no es posible seguir sin dar ese paso. Que las desviaciones del camino se van a presentar múltiples y confusas, y de no concretarse la entrega, difícilmente podremos asumir con las fuerzas de la personalidad aquello que demandará del potencial interior para ser superado. Jamás la voluntad superior nos va a encontrar disponibles si no respondemos al llamado por medio de la concreción de la entrega.
Nuestra búsqueda no es otra cosa que responder a ese llamado. Van a ser muchas las pruebas, de diferente tipo, de diferentes índoles, emocionales, mentales, sociales, familiares, culturales, religiosas, pero ha de llegar ese momento para todos nosotros. Más tarde o más temprano hemos de elegirnos. Simple y puramente se nos llama. ¿Estará en nosotros elegir responder a aquel llamado? Aquel que responda a ese llamamiento, aquel que elija concretar su entrega, aquel es el elegido. Este es un extracto del cuaderno número 1, La luz del peregrino, la entrega. Te compartimos toda la información de las redes oficiales de UCSIM para que puedas contactarte y recibir información. En Facebook nos encontrás en UCSIM Centro de Servicio Planetario. Seguinos en Instagram en la cuenta @DanielDeUCSIM y en nuestra cuenta de Instagram y Twitter @UCSIMCosmosofía. El canal de YouTube es UCSIM Cosmosofía y la página www.ucsim.org.ar. Vamos a presentar ahora el video titulado Alimentación y Ayuno. Vamos a ver qué nos dice Daniel Gagliardo en este video. Lo vemos, por favor. Está muy bueno tener paradigmas, seguir ejemplos, pero no siempre los paradigmas y los ejemplos que existen y que están a disposición son bien entendidos o son para nosotros. Entonces, un ayuno solamente es válido, sobre todo en esta época del planeta y la humanidad, y sobre todo en un crudivegano, solamente es válido cuando es señalado internamente. Si es una tendencia de curiosidad o de búsqueda de purificación o de experiencia por parte de la personalidad, no lo recomendamos. Porque en esta etapa del planeta, en esta etapa de transición, tenemos que aprender a hacer ayunos antes que ayunos de comida, ayunos de cierto tipo de actitudes. Ayunos de ambición, ayunos de expectativas, ayunos de posesividad, ayunos de egoísmo. Quiere decir, hay un montón de cosas para ayunar antes que el ayuno de alimentos materiales. ¿Pero por qué? Porque hoy, abiertos a la vida interna, nosotros podemos purificar de un modo muy diferente que en la antigüedad. Porque el ayuno tiene prácticamente un solo sentido. Digamos que uno de los más elevados, o el único sentido que englobaría todo, es precisamente predisponer la conciencia al alimento sutil. Ahora, ¿vos sos crudivegano? Bien. Entonces, tu alimento material no está interfiriendo con tu alimento sutil, pero para que tu alimento sutil lo puedas recibir, tenés que orientar tu conciencia a tu vida interna. Porque por más que dejes de comer, si vos no sintonizas con tu vida interna, el ayuno no te sirve de nada. Entonces es muy importante entender que dejar de comer no nos va a sutilizar ni a purificar. Si nuestra conciencia, ayunando preocupaciones, dudas, envidia, sí, resentimiento, curiosidad, si nuestra conciencia no puede sintonizar la esencia interna, lograr un vínculo con ella y alimentarse sutilmente de ese vínculo. Cuando un ser se alimenta sutilmente de la energía interna, lo que está comiendo no va a ser una interferencia, al contrario, ese alimento interno va a hacer que incluso aprendas a armonizar y a encaminar tu ceremonia de alimentación material de un modo más elevado. Supongamos, si lográs un grado de sintonía y comunión interior suficientemente estable, si estás en ese camino, si estás en ese momento del tratamiento de la conciencia orientada a la vida interna,
Gradualmente podés empezar a regular tu alimentación crudivegana o vegana de un modo diferente. Porque mientras que la personalidad doctrinariamente se impone algunas cosas, la vida interna las puede flexibilizar y mostrarte cómo ordenar mejor tu alimentación vegana. Entonces, tendría un beneficio muy grande no ver el ayuno de alimentos como el inicio de nada en particular en esta etapa, sino simplemente como un accesorio que podría llegar a ser ofrecido por tu alma si ella considerase que tenés que vivir esa experiencia. Así que, estate atento, si no lo podés confirmar por la vía intuitiva, como un aporte interno ese ayuno, no vayas por ahí. Porque cuando el alma hace silencio te está diciendo a veces, no es. Y si es una verdadera necesidad, te va a colocar los símbolos y las señales para que vayas por ahí. Bueno, muy interesante para seguir profundizando. Aquí Daniel nos dice, en esta etapa del planeta, en esta etapa de transición, tenemos que aprender a hacer ayunos, antes que ayunos de comida, ayunos de cierto tipo de actitudes, ayunos de ambición, ayunos de expectativas, ayunos de posesividad, ayunos de egoísmo. Quiere decir, hay un montón de cosas para ayunar antes que el ayuno de alimentos materiales. El Centro Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también para realizar estadías. Este centro está enclavado en las sierras de Córdoba, específicamente en el paraje denominado Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a unos 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 y los sábados a las 16. El ingreso al campo en ambos días es de 15 a 15:30. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Las estadías deben solicitarse con la mayor antelación por Telegram al número 3548 56 48 74 o por mail a ucsim@ucsim.org.ar. Cabe aclarar que tanto las estadías como todas las actividades de UCSIM son totalmente gratuitas. Vamos a ver ahora otro video del estudio realizado en Cardales el día 10 de noviembre del año 2018. En este momento vamos a ver un video sobre una consulta que le hicieron a Daniel, que es cómo colocar límites. Vamos a ver el video, por favor. Es que no hay contradicción entre esto de estar abierto a la vida interna y aprender a decir no y colocar límites. No existe contradicción, al contrario, existe coherencia. Porque una de las cosas más difíciles y peor aplicadas cuando uno no está abierto a la vida interna es colocar límites y decir no. Es muy común que cuando uno no está alineado internamente, diga no cuando tiene que decir sí, diga sí cuando no tiene que decir no, cuando tiene que decir no, o diga sí por inercia y no conozca el no, o sea una persona que lo primero que te dice en vez de buen día es no. Entonces, la única manera de utilizar correctamente tanto la energía de la negación como la energía de la afirmación es adherir a la fuente que te puede decir cuáles son los elementos que en ese momento tenés que afirmar o confirmar y cuáles son los elementos sobre los cuales tenés que ejecutar la negación, el no. Entonces, es un ejercicio para el ego y la personalidad flexibilizarse y aprender a decir no o sí, independientemente de la tendencia que tiene especulativa de ver el beneficio de ejecutar el no o el sí.
Porque ¿dónde está el problema de los límites? En que la mente especulativa está continuamente pinchándote y diciéndote, cuidado, a ver si decís sí o no, y estamos en el horno, como se dice convencionalmente. ¿En qué nos vamos a beneficiar? ¿Si decimos no o sí a esto? Cuídate de lo que decís porque después podés estar en una condición, una situación desfavorable. Entonces, para poder colocar límites, para estar en condiciones genuinas de colocar límites, el ser no tiene que tener miedo a las consecuencias, porque él tiene que priorizar las consecuencias que están previstas por la vida interna y no aquellas que el ego quisiera manejar. Entonces, si el ser está abierto a las consecuencias internas, quiere decir que resulte lo que está previsto internamente a partir de que la personalidad obedece la voluntad interior, no va a tener problema. Cuando un ser está acongojado, está tenso, está estresado por los límites que puso o por lo que no puso. Cuando precisamente no prioriza el resultado en base a lo que está previsto por la ley interna. Entonces siente el peso de la gran responsabilidad de haber puesto un límite, de haber dicho sí o de haber dicho no, porque él cree que es el hacedor de eso. O sea, ilusoriamente la personalidad cree que ella tiene la responsabilidad de los límites. Entonces, mientras cree eso, va a tener que romperse la cabeza, andar ensangrentado y con chichones, haciendo experiencia de libre albedrío, porque no entendió de qué se trata. Entonces va a tener que estar desgarrada, va a tener que ir al analista, al psiquiatra, a tomar flores, a hacer lo que sea, hasta que entienda que no es por ahí, que no tiene responsabilidad por los límites, que los verdaderos límites son parámetros internos y que adherir al interno es tornarse receptivo de la utilización de esos parámetros. Entonces ahí la cosa se relaja, porque cuando pongo un límite no es simplemente un arma que coloco contra otro o contra otros, es un beneficio planetario, porque a través de mi voluntad estoy regulando la vida en la materia. Si todos los seres obedecieran la vida interna al momento de poner límites, regularían la relación con las fuerzas materiales y no pasaríamos por este gran desequilibrio, esta gran desarmonía que la mayoría transitamos. Bueno, muy interesante esto que nos decía Daniel, ¿no? Esto que no hay contradicción entre esto de estar abierto a la vida interna y aprender a decir no y colocar límites. No existe contradicción en esto, al contrario, existe coherencia, porque una de las cosas más difíciles y peor aplicadas cuando uno no está abierto a la vida interna es colocar límites y decir que no. Es muy común cuando uno no está alineado internamente, diga no cuando tiene que decir sí y diga sí cuando tiene que decir no. Entonces, para poder colocar límites, para estar en condiciones genuinas de colocar límites, el ser no tiene que tener miedo a las consecuencias, porque él tiene que priorizar las consecuencias que están previstas por la vida interna y no aquellas que el ego quisiera manejar. Entonces, si el ser está abierto a las consecuencias internas, quiere decir que resulte lo que está previsto internamente a partir de que la personalidad obedece a la voluntad interior, no va a tener ningún problema. No sois pocos los que manifestáis que el ser debe dejarse llevar como una hoja arrastrada por el viento. Mas esa alegoría, aunque goce aún de poder instructivo, corresponde a un cierto tipo de preparación. Estos son tiempos de entender que si bien la hoja necesita del viento para consumar su destino, no es poca ni menor la necesidad que el viento tiene de ella. Lo primero puede ser atendido desde la razón, mas esto último solo habréis de aceptarlo por medio del corazón y su sabiduría. Este es un fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Y con esto nos despedimos, Silvia, hasta el próximo encuentro. Gratitud a todos los que nos acompañaron.
y nos vemos el próximo martes. Sí, nos vemos el próximo martes. Gratitud a todos los que nos acompañan todos los martes y en la semana también. Y gratitud Sandri, gratitud a Fabiola que está del otro lado editando siempre y trabajando muchísimo. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo martes, hasta el próximo encuentro de la conciencia y el cosmos. Buenos Aires, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.